Estamos en compañía de Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Vamos a hablar justamente sobre corrupción y las consecuencias del escándalo de Odebrecht en el aparato público y la percepción ciudadana, ¿cierto? ¿Cómo percibimos los ciudadanos la corrupción? ¿Cómo nos afecta? Definitivamente hay un impacto. ¿Qué tal, señor Rota? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue saliendo información, ¿no es cierto? Siguen habiendo declaraciones, incluso las cifras que se han compartido sobre el gasoducto sur han sido también escandalosas. Se han registrado pagos por $3 millones, ¿no? Hay que hablar sobre que este proyecto además no es parte del acuerdo de colaboración. Correcto. Entonces, no sé, cada vez este caso nos sigue sorprendiendo para mal siempre, ¿no? Bueno, efectivamente, el gasoducto no es parte del acuerdo de colaboración, pero sí es parte de las investigaciones. 30, más o menos 30 investigaciones que tiene el equipo especial, ¿no? Junto con varios otros proyectos que no están incluidos en el paquete del acuerdo. Hay que considerar que el acuerdo, en el acuerdo Odebrecht lo que hace es aceptar la culpa, ¿no? Entonces dicen, sí, está bien, confieso que he sido un corruptor, ¿no? Y habría que considerar también varias otras cosas, ¿no? En el acuerdo que firma Odebrecht en el 2016, en diciembre de 2016, con la justicia norteamericana, que es el que, digamos, destapa todo el escándalo a nivel regional, cuando ellos hablan de Perú, ellos reconocen haber pagado $29 millones en sobornos dicen en proyectos de infraestructura vial, ¿no? Y no lo dicen con nombre y apellido, pero uno entiende que es efectivamente la interoceánica, el Metro de Lima, ¿no? Que son los que sabemos que están dentro del acuerdo que sí se ha llegado a dar. ¿Por qué es posible? Esto ha sido posible porque ha habido un ejercicio de colaboración entre los cuerpos de fiscales de Perú con Brasil. ¿Por qué? Porque el acuerdo que firmó Odebrecht con Estados Unidos es un acuerdo muy astuto, en realidad, por parte de la empresa, porque asegura que toda la información que tienen ellos para poder entregarla a otras fiscalías de otros países de la región, tiene que pasar por las coordinaciones con la Fiscalía brasileña. Entonces, es una forma de asegurarse un poco más, exactamente, poner un candado más, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno revisa... Y bueno, de que todo se dilate también, ¿no? Sí, exige un poco más... más presión. Sí, exige más presión, más, pero, digamos, el premio, por llamarlo de alguna forma, es que puedes acceder a la información, está en Drowsy, que está en el MyWebDay, en fin, ¿no? Y es lo que están haciendo fiscalías que han empezado a colaborar con Bueno, Brasil. Un premio que indigna a muchísimos peruanos, pero que lamentablemente es necesario también, ¿no? Se ha puesto ya todo sobre la balanza y cómo desenmarañar esta gran red de corrupción sin esa información. Sí, claro, es la transacción, digamos, es parte del costo. Lo que hay que hacer. O sea, es una situación muy penosa y muy enojosa y a la gente le molesta mucho. Y cuando, por ejemplo, nosotros en la encuesta de Proética del año 2017 preguntamos a los peruanos, luego de que ya se había sabido el acuerdo de colaboración con Estados Unidos, preguntamos, ¿y para usted, ese escándalo, cómo lo afecta en su vida cotidiana, ¿no? Nosotros esperábamos encontrar que el crecimiento económico se ve afectado, ¿no? El país, el desarrollo, incluso las obras de infraestructura, pero no. La principal respuesta era aumenta mi desconfianza hacia el Estado, ¿no? Y ese es un costo que no se puede valorar, no se puede valorizar, ¿no? Es un costo muy peligroso. Entonces, ahora, eso ha sido, nuestra encuesta de 2017, hicimos el campo en agosto del 2017. Claro, ¿cómo es esa confianza hoy por hoy? ¿No es cierto? A la mitad ya de 2019. Sí. Tenemos en pantalla para compartir con nuestros televidentes justamente un índice de percepción de corrupción hecho por Transparencia Internacional. Allí lo tenemos. ¿No? Que devela, obviamente, también la situación que estamos atravesando, el escándalo de corrupción que llegó pues a todos los peruanos, afortunadamente, ¿no? Porque hace muchos años no es que la corrupción no existiera en nuestro país, pero demoraba más también en visibilizarse. Sí. Ahora pues ya todo está aquí. Exacto, nosotros recordemos que cuando estábamos en el gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿qué tipo de escándalos teníamos? Teníamos escándalos de sus hermanos, ¿no? Que traficaban un terreno, ¿no? O que habían pagado unos miles de soles para, ¿no?
Y sin embargo, eso es lo que veíamos, eso es el tipo de corrupción que estábamos viendo en ese momento. Que estaba más en la superficie, ¿no? Pero por debajo exactamente estaba Toledo sacando a 27 millones de dólares Increíble. de estas empresas corruptas, ¿no? Esta categorización, ¿qué es lo que significa? Esos números que vemos en pantalla, según este ranking. El índice de percepción de corrupción es una herramienta que Transparencia Internacional aplica desde hace ya 20 años. Y lo que hace es ordenar a los países según sean percibidos como más o menos corruptos. Aquellos países percibidos como menos corruptos tienen un color más claro, ¿no? Más amarillo, más limón. Así es. Y aquellos que son percibidos como más corruptos tienen un color más oscuro, rojo. Estamos ahí en naranja ladrillo. intenso. Entonces Perú siempre ha estado a media tabla, Okay. pero si uno ve la tendencia desde el año 2012, más bien es a deteriorarse, o sea, aún a media tabla, pero deteriorándonos, ¿no? Entonces la percepción de corrupción sobre nuestro país se ha ido empeorando. Eso es lo que nos muestran los datos que tenemos aquí. Quiere decir que los peruanos somos conscientes de que cada vez hay mayor corrupción. Ahora, eso es percepción. Sí, es una percepción que responde a la realidad, a una realidad actual, frente a las políticas de Estado que quieren luchar contra la corrupción. Siempre hay un desfase entre la realidad y la percepción. Claro, porque además ¿verdad? son medidas a mediano, a largo plazo, ¿no? Además, esto es algo que se hace desde Berlín, que es la sede de Transparencia Internacional, pero uno puede notar que en alguna medida sí hay una correspondencia, ¿no? El deterioro que hemos sentido, que hemos ido viendo en el índice, se condice con la mayor cantidad de escándalos, la presencia de... Recordemos que el año pasado no solamente hemos tenido la Bajato, hemos tenido los audios del Consejo de la Magistratura que forzaron todas las reformas. Estamos ahorita en una reforma de justicia, reforma política. Exactamente, entonces todos esos escándalos alimentan, y antes de eso teníamos los escándalos de los gobernadores regionales, los alcaldes, entonces esto va generando ciertamente un impacto sobre la percepción de la opinión pública ante la corrupción, ¿no? ¿Qué tan peligroso es para la gobernabilidad de un país? Porque se dice siempre que el Perú tiene pues una democracia imperfecta, ¿no? Sí. Y nos quedamos un poco con esa calificación, sin embargo, no pensamos en otros países y el costo que también la corrupción ha generado para ello, ¿no? Para que las autoridades puedan reordenar. Bueno, nosotros hemos tenido ya problemas, nos hemos visto forzados a una transición el año pasado, así es, ¿no? Que dentro de todo fue una transición ordenada dentro de los canales constitucionales, ¿no? Sí, con respeto a ello. Con respeto a ello. Ha habido otros países donde ha habido también escándalos de corrupción muy fuerte, pienso en Corea del Sur, por ejemplo, donde la propia presidenta fue involucrada en un escándalo de corrupción con uno de los líderes del grupo económico Samsung, ¿no? Entonces, y eso forzó marchas masivas de respuesta, de rechazo, que llevaron a su dimisión al final. Y nuevamente, también dentro de canales constitucionales, dentro del proceso, ¿no? En todo caso, lo saludable aquí es que la gente pueda manifestarse, que la gente pueda expresar su... Y hacer uso de mecanismos constitucionales también. Exactamente, ¿no? Que es la protesta, el referéndum que tuvimos el año pasado también. El referéndum, perdón. Son todos ellos espacios que el ciudadano tiene a su disposición para poder expresar indignación, expresar rechazo, ¿no? Recordemos lo que pasó cuando destituyeron al equipo de fiscales del equipo especial el 31 de diciembre, ¿no? La gente salió a la calle. Sí, eso es extraordinario. Entonces, es parte de una sensación de que cierta salud ciudadana está vigente, ¿no? Y así como hay una ciudadanía más activa, ¿cómo deberían responder nuestras autoridades? ¿Cómo debería responder el Estado frente a la percepción que existe en el peruano sobre corrupción? Bueno, más allá de presionar para la reforma, ¿no es cierto? Y el trabajo que tienen que hacer de manera obligatoria los parlamentarios. El trabajo de reforma es indispensable. Una vez que salga la reforma, hay una fase que es todavía más importante, que es la implementación de la reforma, ¿no? Recordemos nuevamente, volvamos a años atrás, luego de la caída de Fujimori y Montesinos, hubo un proceso de reformas muy fuerte, muy intenso. Se reformó la Contraloría, se reformó la ley de contrataciones, se aprobó una ley de transparencia y acceso a información que fue pionera en América Latina junto con la de México. Se aprobó una ley de lobby, ¿no? En 2004, que fue pionera en toda la región, ¿no? Y sin embargo, todos esos cambios normativos no tuvieron un correlato efectivo en implementación. La ley de lobby... Y sonaban muy bien en el papel. Exactamente, ¿no? Era muy moderna y ha sido... La ley de lobby nuestra, del 2004, fue
usada como modelo para la ley del lobby de Chile, por ejemplo. ¿Y por qué ese desfase siempre? Somos muy buenos, dicen, en normativa, en la redacción de leyes, pero no en la implementación. ¿Qué es lo que le falta al aparato estatal? Ahí hay una cuestión clara, y es que tú, una vez que tienes tu marco, tus reglas de juego, tienes que jugar el juego, ¿no? Y entonces eso depende de autoridades, eso depende de los funcionarios que estén entrenados, que sepan de qué va la cosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la reforma política que está actualmente en discusión. Sí. Los cambios que se están proponiendo dentro del financiamiento de partidos políticos van a exigir modificaciones profundas en los partidos mismos, pero también en la OMPE, ¿no? En el órgano electoral, para supervisar, pero también en la Fiscalía, porque se debería aprobar el delito de financiamiento ilegal, y hay que investigar ese financiamiento ilegal. Entonces, los fiscales tienen que prepararse, entrenarse en poder hacer ese seguimiento, esas investigaciones. Y tiene que haber jueces que puedan entender cómo funcionan los partidos, cuáles son los problemas. Tiene que haber un trabajo articulado y eficiente, ¿no? Exactamente. Entonces, hay muchas capacidades que desarrollar, ¿no? Y eso a veces nuestras autoridades no entienden y creen que ya dando la reforma se acabó el problema. Al contrario, dando la reforma empieza la parte más importante. Y lo peor es que luego de esa reforma dicen, bueno, pues ahí está la reforma y no funcionó, pero claro, ¿cómo va a funcionar si nunca se implementó? Y estamos viendo un problema ahorita, en este momento, con la reforma de justicia. La reforma de justicia, hablando de implementación. Exactamente, en el papel está bien, en el concepto está bastante bien, pero en la implementación se ha fallado muy fuertemente, ¿no? El concurso ha probado que no ha funcionado, pero de ahí a cuestionar toda la reforma tampoco sería correcto. Lo que hay que hacer es ajustar ese concurso para que efectivamente incentive a los mejores a poder postular a esos cargos tan importantes y se deje pues de estar haciendo un examen de conocimientos para marcar, ¿no? Eso no incentiva a una persona que ha pasado años en su carrera en claro, cómo se mide el razonamiento jurídico más allá de lo memorístico. Pues. Habría que darle un énfasis más bien a su preparación, a sus capacidades, a sus cartones, ¿no? A su carrera, y luego pasar de ahí a ver sus habilidades, si es capaz de poder seleccionar un juez. Bueno, y en principio la probidad, que es aquello que demandamos todos. Eso tiene que ser transversal en todo momento. Muy bien, señor Rota, muchísimas gracias por acompañarnos. Algo que usted quisiera agregar desde Proética cuando hablamos de corrupción, de lucha contra la corrupción en nuestro país y las tareas que tenemos pendientes todos, porque acá tenemos que luchar no solamente autoridades, también ciudadanos, ¿no? Bueno, precisamente con los ciudadanos hay un reto clave, y es que los ciudadanos peruanos, según nuestras encuestas precisamente, somos muy tolerantes a la pequeña corrupción, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, ese colchón cultural sobre el cual se asientan y se reproducen los problemas de corrupción, difícilmente va a cambiar también, ¿no? Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de que esto afecta a nuestra relación, nuestro día a día, tiene un impacto sobre nuestro Estado, sobre nuestras instituciones, ¿no? Dejemos de naturalizar la corrupción. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con el señor Samuel Rota, director ejecutivo de Proética.